para usted que está del otro lado. Dios tiene cosas tremendas. De la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que hay cosas mayores de las que pudimos nosotros haber experimentado, o que quizás la hemos visto como que se ha alejado y que quizás no hay manera de poder retomar curso para poder tomarlo y para poder disfrutar eso que necesitamos y anhelamos. Pero Dios nos está diciendo que hay más, y que la congoja que quizás se manifestó en estos tiempos en los corazones, eso tiene que salir y poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, que es distinto, que es diferente, que no es angustia, que no es tristeza, que no es dolor, sino es alegría, es paz, es gozo, es poder disfrutar lo que Él tiene para nosotros, es poder en este tiempo entender de que hay cosas mayores en Dios y de que todo es posible tomándonos de la mano de Él. Quizás hemos venido procesos lindos, procesos donde hemos experimentado cosas gloriosas, cosas, la verdad que en ocasiones nos hemos sentido afortunados de poder vivir esos acontecimientos en nuestras vidas, de poder disfrutar alegría, de poder disfrutar uniones, de poder disfrutar momentos fuertes, lindos, agradables. Pero después de esos momentos se vinieron y se tornaron momentos fuertes, momentos duros, momentos donde cayó y descendió tristeza y solamente llanto y dolor y angustia y soledad se experimentó en el corazón de los hombres en estos tiempos, quizás como en los tiempos de David. Y mientras la palabra de Dios nos ministraba hace un momento, me llevaba a meditar la palabra de lo que habrá vivido, lo que habrá acontecido David en aquel tiempo. Hubo un tiempo donde David fue y lidió tomando una batalla, lidió guerreando, tomando un lugar en una tierra, y salió victorioso de ese lugar con su gente. Y nos está hablando en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Nos remarca muy claramente una palabra tremenda, donde dice David derrota a los amalecitas, y nos relata la historia, y vamos a darle lectura. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me alcances el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. La palabra nos relata claramente de que David con su gente venían de una batalla, venían victoriosos, venían disfrutando aquel triunfo que Dios le había brindado, que le había otorgado por mano de David a ese pueblo. Pero cuando llegaron a su casa, llegaron a su ciudad, queriendo disfrutar con su gente, queriendo disfrutar la victoria que habían ellos obtenido de parte de Dios a través de David, resulta que llegando a ese lugar se encontraron con una realidad que le cayó muy por encima y aplastó su alegría, aplastó el gozo, aplastó la felicidad que ellos estaban teniendo en su corazón, porque se encontraron con un panorama muy fuerte, que sus casas estaban prendidas a fuego, que esa tierra donde ellos estaban viviendo estaba totalmente asolada, no había nadie, se los habían llevado, sin darle muerte, dice la palabra de Dios, porque los habían llevado siguiendo su camino.
y nos habla de los amalecitas. Amalecita era un pueblo en aquel tiempo donde perseguían a los que eran más débiles y arrebataban todo lo que ellos tenían, les robaban, les saqueaban las ciudades, les saqueaban a los pueblos, quitaban los sueños, quitaban la fuerza, quitaban la alegría, quitaban todo el gozo que el pueblo podía llegar a estar teniendo y los dejaba desolados, los dejaba abatidos, como en este tiempo, como en este pasaje nos relata la palabra de Dios, que se encontró David con su gente, viniendo alegre, viniendo contentos, se encontraron con una realidad muy fuerte y cayó el desánimo en su vida y cayó la angustia en su corazón. Y se le fueron las fuerzas y comenzaron a llorar, comenzaron a angustiarse en gran manera. Y me imagino David que se le habrá piantado algunas lágrimas también, pero él habrá dicho, habrá volvido en sí y habrá dicho, no es posible que yo me una a la tristeza que están sintiendo esta mi gente. No es posible del poder yo comenzar a involucrarme a los sentimientos que estas personas están sintiendo. Hubo una persona totalmente determinada, hubo una persona distinta a los demás, hubo una persona que pensó diferente a lo que los demás habían pensado. David no siguió sus ojos, David siguió su corazón, mientras las personas estaban siguiendo sus ojos, del ver desolada su ciudad, del ver la falta de su familia, de ver cómo los amalecitas habían arrastrado a sus hijos, a sus hijas y a sus mujeres, mientras ellos estaban siguiendo a través del camino que sus ojos le estaban marcando. David se determinó de seguir el camino de su corazón, el decir, yo necesito provocar un cambio, yo necesito traer a la gente, a mi gente y a la gente de mi gente a este lugar, yo necesito invocar a mi Dios, yo necesito hablar con él. Y comenzó a hablarle al sacerdote, a decirle, tráeme el efod, porque en aquel tiempo, si no era sacerdote, necesitaba tener esa vestimenta para poder introducirse a la presencia de Dios. Resulta que cuando le trajeron el efod a David, él comenzó a hablar con Dios, comenzó a hablarle y a decirle, necesito que tú me brindes un consejo, yo necesito cambiar la situación de esta ciudad, yo necesito quitarle la angustia y la tristeza que está sintiendo esta mi gente, tu pueblo. Quiero comenzar a cambiar esta situación. Necesito que tú me refieras tu consejo. Y comenzó a hablarle Dios a David. Yo no sé usted que está del otro lado, ¿qué tal gravedad está sintiendo en este tiempo? Si hay tanta la tristeza que hay en su corazón, que ha experimentado, no tristeza, sino congoja, como el mismo proverbio nos ha hablado al principio de esta hora radial. Yo no sé si está experimentando una congoja, pero Dios le está hablando en su palabra, le está diciendo que es tiempo de levantarse y de comenzar a hablar con él, que ahí él va a marcar un camino para comenzar a caminarse hacia el triunfo que él tiene preparado y reservado para usted, para sus hijos, para su familia. David consultó a Jehová mientras los otros quedaron llorando, quedaron angustiados y quedaron sufriendo la pérdida que ellos habían padecido después de un gran triunfo, después de una gran victoria que Dios le había entregado. Se encontraron con la realidad, cuya realidad los retuvo, los estancó en un solo lugar y los comenzó a oprimir, los comenzó a dar tristeza, los comenzó a paliar en un rincón. Pero David se apartó a un costado y dijo, yo no puedo participar en los pensamientos de esta gente. Yo sé que hay alguien que puede darme los recursos para poder cambiar todo esto que se tornó en mi ciudad, en mi casa, en mi familia. Porque recordemos que hasta la misma familia de David, sus mujeres comenzaron a seguir el mismo camino de Amalek. ¿Por qué? Porque fueron saqueados, fueron tomados cautivos y se los llevaron, pero él no quedó participando con aquella gente, él no se quedó lamentando. Yo no sé si usted está del otro lado, está pensando y está meditando y reflexionando en lo que la palabra de Dios nos está hablando. Dios nos está invitando a que podamos hablar con él. Dios nos está invitando a que nosotros podamos ser partícipes de aquellos consejos que tuvo David en su corazón, de no participar en la negatividad, sino de involucrarse en lo que Dios nos está refiriendo en este tiempo, de marcarnos el camino para recibir el triunfo que Él tiene para nosotros, para usted, para su familia que está del otro lado. Dios le está hablando en su palabra y le está diciendo, ten ánimo, levántate, tú tienes la fuerza y los recursos para poder ponerte sobre tus pies y poder acercarte a mí, para poder yo hablarte y decirte cuáles son los caminos y cuál es la manera que tú puedes tomar el triunfo que estás necesitando. Esa angustia que te está oprimiendo tienes que dejarla de lado, no puede
presionarte, no puede estancarte, no puede tenerte y retenerte en ese lugar. Tienes que entender que tienes que ponerte sobre tus pies, levantarte y acercarte a mí. David se levantó y se acercó al sacerdote diciéndole: necesito que me alcances el efod porque necesito hablar con mi Dios, con mi Padre. Necesito hablar con el creador del cielo y de la tierra. Necesito hablar con el dador de todas las cosas. Necesito hablar con él. Los hombres están llorando, se están lamentando y a pesar de ser hombres de guerra no pueden encontrar los recursos para recurrir a encontrar a su familia, para poder lograr lo que ellos están necesitando. Están siendo abatidos, están siendo asolados, están siendo amargados, pero yo no necesito eso, lo que están teniendo ellos. Yo necesito algo distinto para cambiarlos a ellos. Y a pesar que la palabra nos remarca de que ellos comenzaron a hablar entre sí, comenzaron a hablar entre sí para apedrear a David, de decir, seguro de ellos, entre ellos, de decir: mira, mientras nosotros vamos tras de David, mientras nosotros vamos siguiéndolo a él, siguiendo sus consejos, peleando para él, ganando para él, nosotros estamos perdiendo nuestra familia. De seguro lo habrán pensado así, pero ellos no entendían el plan de Dios. Ellos no entendieron lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Ellos no entendieron lo que Dios le iba a hablar al corazón a través de no simples palabras, sino de hechos. Y Dios comenzó a hablarles después de aquel triunfo que ellos tuvieron, y llegando con ese panorama de tristeza, comenzó a hablarle y a decirle: David, levántate, porque de cierto los alcanzarás y librarás a todos los cautivos, librarás a todo lo que tus hombres están pensando que jamás nunca lo volverán a ver. Yo no sé si usted está entendiendo que está del otro lado. La palabra nos está hablando, nos está diciendo de que si hay personas cautivas en nuestra familia, de que es necesario acercarnos a Dios y de que Dios nos va a direccionar y nos va a dar las estrategias para que ellos sean libertados, para que ellos salgan de tal cautividad. Yo no sé cuál es la cautividad que los está reteniendo, si es la tristeza, si es cuántas cosas que hay en este tiempo, si es el vicio, no sé, pero es aquel Dios el que invocó David, es el mismo Dios que convierte a los alcohólicos y los transforma sus corazones. Es aquel Dios que habló con David, es el mismo Dios que agarra a un adicto y lo transforma, lo cambia. Ese es el mismo Dios el que venimos a predicarte, el que venimos a decirte que Él te está llamando, que Él quiere hablar contigo, que Él quiere direccionar tus pasos, que Él quiere hablarte al corazón, para que vos entiendas de que no es por fuerza ni recursos de hombre ni de mujer, sino del Eterno, del Dios del cielo, quien está vivo, el que entró a mi casa, el que entró a mi familia, el que me mostró un camino distinto, el que me mostró la salvación, la solución a los problemas que venía lidiando sin poder alcanzar la solución y los recursos de poder salir y sentirme bien, de sentirme distinto, de sentirme diferente. Cuánta angustia hay en este tiempo, cuántas soledades está batiendo la familia, pero sin el conocimiento de los padecimientos que vivió en ese tiempo el pueblo de Dios. Y me refiero a este pasaje de venir de un triunfo grande, de un triunfo tremendo, pero encontrarse con una derrota en su casa, en su familia, de ver que sus mujeres y sus hijos fueron cautivos, se fueron por un camino totalmente distinto al que ellos estaban viniendo. De venir con alegría se transformó esa alegría en tristeza, de por solo ver con sus ojos el panorama que había en su casa. Y a veces la realidad quiere confundirte, la realidad quiere hablarte y decirte que tú no puedes lograrlo, que tú no puedes concretar tus sueños en familia, de que tú no puedes disfrutar este tiempo en familia, ni disfrutar el crecimiento de tus hijos como tú anhelas en tu corazón. El panorama que hay en tu casa te está queriendo convencer. No te dejes convencer, no te juntes a esa gente. Ten la actitud de David y decir: esto no me va a cambiar, sino que yo soy un provocador de cambios a esta situación. Yo voy a cambiar este panorama, yo me voy a poner sobre mis pies y voy a comenzar a acercarme al Eterno, al Dios de David, aquel Dios que le dio la solución a David y a su pueblo, a pesar de que su pueblo quería apedrearla a David, de que no entendía qué era lo que estaba pasando. David no abrió su boca ni prefirió palabra contra ellos, sino que entendió de que ellos no entendían con quién él estaba hablando, de quién ellos le estaba sirviendo. Ten la actitud de David y ponte sobre tus pies, acércate al Dios del cielo, acércate a Él y comenzarás a ver la victoria, el triunfo en este tiempo, en tu vida, en tu familia.